Saludos a todos, en este video vamos a ver cómo realizar pruebas unitarias utilizando Java y JUnit. Primero vamos a definir qué es una prueba unitaria. Una prueba unitaria de programación se conoce como una forma de comprobar que un módulo de código, un pedazo de código, ya sea una función o un método, funcione de manera correcta. Eso pues nos asegura que cada uno de estos módulos de código funcione correctamente por separado, lo cual pues si todo va bien y luego cuando hacemos una prueba de integración, si todo funciona bien, pues debería funcionar todo correctamente unificado. Y JUnit es un conjunto de bibliotecas que se utilizan para hacer pruebas unitarias utilizando una aplicación Java. JUnit pues es un framework que nos permite realizar la ejecución de clases de manera controlada, de manera que podemos evaluar el resultado de las pruebas y ver en dónde falló y por qué falló. Bueno, entonces definiendo esto, vamos a comenzar. Vamos a crearnos un proyecto en Java, pues de lo más sencillo. En este ejemplo vamos a utilizar una aplicación que calcula el área y el perímetro de tres figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. No hay mucho que hacer. Tenemos aquí unos textbox para ingresar los datos y un botón calcular que calcula cada uno de estos valores. Por ejemplo, en el círculo, si nos metemos al botón calcular, lo que vamos a ver es que tenemos pues una clase círculo, y lo que hacemos es mandar de parámetro el texto del radio y calculamos el área y el perímetro. Si nos vamos a la clase círculo, aquí vemos que por ejemplo para calcular el área tenemos que el área es radio por radio, o sea radio, y pi por radio cuadrado. Y para calcular el perímetro tenemos que es 2pi radio. No hay mucho que hacer aquí. Lo mismo sucede con el cuadrado. En cuadrado tenemos que calcular el área y calcular también el perímetro. Lo mismo pasa con el triángulo. En el triángulo tenemos una clase que se llama triángulo. Para calcular el área, por ejemplo, hacemos base por altura dividido 2. Y para calcular el perímetro sumamos los tres lados. Muy fácil la aplicación. Ahora vamos a hacer que esto tenga pruebas unitarias. Para hacer que esto tenga pruebas unitarias, nosotros debemos de tener JUnit instalado. En NetBeans, que es un IDE, pues ya tiene JUnit instalado, ya trae la librería de JUnit, por lo que ya está integrado. Entonces, para probar una de las clases que tenemos, lo que hacemos es de que buscamos la clase. Yo voy a probar en este caso la clase triángulo. Damos clic derecho y en Tools damos Create Update Tests. Aquí nos aparece pues que vamos a crear una clase que se llama Triángulo Test. Vamos a alojarla en un paquete de pruebas y vamos a utilizar JUnit. Vamos a hacer que en el código de generación los métodos que vamos a probar sean los públicos, protegidos y los privados del paquete. Y vamos a generar pues el inicializador, el finalizador, el iniciador de la clase, el finalizador de la clase, el cuerpo de los métodos y los comentarios de Javadoc. Damos OK. Y entonces ya creamos la clase triángulo test. Como vemos aquí, JUnit hace las importaciones que él necesita. Tenemos el nombre de la clase. Aquí tenemos el constructor. Si nosotros quisiéramos hacer algo en él, por ejemplo, vamos a hacer system.out.println inicio de la prueba del triángulo. Luego aquí tenemos estos métodos que nos sirven para agregar funcionalidades a nuestras pruebas si así lo deseamos. Y luego aquí viene la parte importante. En la clase triángulo teníamos dos métodos, que era calcular área y calcular perímetro. Y de este lado tenemos dos métodos: la prueba del calcular área y la prueba del calcular perímetro. Esto nos asegura que tengamos, pues, entonces JUnit nos crea este cuerpo de clase, este esqueleto, y con este texto pues ya ingresado. Nosotros pues aquí vamos a hacer las operaciones necesarias para probar nuestra clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar datos de prueba y vamos a ver que la aplicación nos responda correctamente. Entonces, yo aquí tengo un system.out que es calcular el área, pues no pasa nada ahí.
Luego vengo y tengo un triángulo, una instancia del triángulo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es de que voy a crear un new triángulo. Le tengo que pasar como parámetros el lado 1, el lado 2, el lado 3, la base y la altura. Vamos a utilizar 5, 5, 5, 5 y 5. Este double express result pues es el resultado que yo espero que me dé. Como tengo que calcular el área, y yo sé que el área de un triángulo se calcula base por altura dividido 2. Si yo hago 5 por 5, 10 dividido 2, 5. Entonces el resultado que yo espero al momento de calcular el área es un 5. Luego, este double result va a ser la prueba que se vaya a realizar sobre el triángulo. Si nos damos cuenta, aquí este instance, que es el triángulo que se va a probar, la instancia del triángulo, le damos calcular área y se va a guardar en un result. Y entonces lo que vamos a hacer es de que en este assert equals, pues lo que hace JUnit es comparar ambos resultados, el express result con lo que yo esperaba y el resultado que me devolvió el método. Si ambos coinciden, entonces yo, en lugar de darle fail aquí, que es lo que el prototipo que trae JUnit, puedo escribir, por ejemplo, system.out.inline prueba realizada. Esto de acá es totalmente opcional, solo es para ver que ya finalizamos. Luego vamos a calcular el perímetro. Pues hacemos lo mismo, copiamos esto de acá, vamos a copiar el mismo triángulo. Eso no, aquí, para aquí. Listo. Tengo el mismo triángulo y lo que voy a hacer es que voy a calcular el perímetro. Para calcular el perímetro de un triángulo tengo que sumar los tres lados. 5 más 5 más 5 me da 15. Entonces yo el resultado que espero del calcular el perímetro de este triángulo en específico es 15. De nuevo el resultado va a ir a calcular el perímetro del triángulo, la instancia del triángulo que definí, los va a comparar y entonces me va a dar el resultado de la prueba. Bien, entonces cuando tenga completo todo esto, guardo mis cambios y entonces lo que voy a hacer es probar estas pruebas. No es, bueno, vamos a ejecutar estas pruebas, mejor dicho. No es necesario que yo venga y corra mi aplicación, basta con darle al paquete de pruebas, clic derecho, test package. Si me doy cuenta, me abre la consola de NetBeans y aquí me dice que está compilando y aquí abajo me aparece que está probando. Bien, entonces aquí están empezando a correr las pruebas. Ok, se ejecutaron las pruebas y entonces aquí me dice que hay una prueba que falló. ¿Qué pasa con esa prueba? Vamos a ver. Puedo ver aquí me muestran las pruebas, puedo seleccionar las pruebas que pasaron y aquí me dice las pruebas que pasaron, las pruebas que tienen errores y entonces veo que el calcular perímetro pasó y me dice que el calcular el área no pasó. ¿Por qué? Porque dice test calcular área falló. Esperamos 5 y el resultado fue 12.5. Veamos qué pasa. Bueno, el calcular área dijimos que era 5 por 5 y es 25 dividido 2, 12.5. ¿Sí? Entonces el error fue el cálculo. 12.5. Entonces aquí vemos en test results que entonces aquí me dice que falló. ¿Qué pasa? Este es un método muy sencillo, pero cuando estamos realizando una aprobación más completa donde nosotros recibamos parámetros desde otro método y nosotros esperemos un resultado sobre esos parámetros, entonces aquí esto nos indicará de que nuestra programación, los cambios que hemos hecho, pues entonces no resultaron correctos. Vamos a guardar nuestros cambios y vamos a volver a correr las pruebas y entonces ahora vamos a esperar a que sí funcione y que pasen todas las pruebas. Aquí está, me parece que el 100% de las pruebas fueron completadas exitosamente. Porque aparecían otras pruebas, sí, yo ya había hecho las otras del círculo, las pruebas del círculo y del cuadrado, que no son muy diferentes, solo es agregar los resultados de cada una de las diferentes, diferentes cálculos del perímetro y del área. Bien, entonces,
Con esto nos damos cuenta que es muy fácil realizar pruebas unitarias dentro de Java, ya que con este framework de JUnit es muy fácil poder revisar las pruebas y el resultado de las mismas, cuánto tiempo se tardaron en hacer el cálculo. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Luego, si queremos ver nuestra aplicación funcional, pues ya corremos esto y entonces podremos ver nuestra aplicación funcionando. Y por ejemplo el triángulo, si metemos aquí 5 5 5 5 5 y le damos a calcular, veamos los resultados y esperamos.